Vamos a ver si no me ven cara de turista, porque eu falo portugués, le voy a llegar con mis 2 clases de Duolingo, lo voy a aturdir. Eu gusta muito biquíni. Hola, hola, ¿cómo están? Andamos en Sao Paulo, Brasil, y hoy vamos a buscar trajes de baños, porque la cultura de los trajes de baño en Brasil es una locura. Aquí la tanga, mi amor, a todo lo que da. Uno todo el día comiendo trapo en ese fundillo, claro que sí, por si no entendiste, está muy inocente. Este es la tanga y este es el joyo, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, mira, aquí venden trajes de baño en todas partes, de todos los colores, de todos los colores, de todos los sabores, y empiezan los precios desde los $2, o sea, es una locura. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a buscar trajes de baño que se nos metan a nosotras por el fundillo. Es lo que vamos a hacer, es lo que va a pasar en este video, así que empecemos. Empezamos en esta tienda que por lo que veo se ve muy fresa, ¿viste? Y cuando las cosas están muy organizaditas suelen ser más caras. Por ejemplo, aquí te dice pecas con defecto, o sea, creo que es piezas con defecto sin camioneta, sin troca. Aquí no hay camioneta, ¿ok? Pero mira, 10 reales, eso sería un poquito más de $2, nada más la pantaleta, bello, y con defecto no. Y los que están así nuevecitos cuestan 100 reales, eso sería como más de $20 aproximadamente. No, vámonos por otra tienda, aquí no me gustó. Aquí hay otra tienda y por lo que veo hay un letrero que dice que la calciña nomás te cuenta unos 20 reales. No, las tiendas están muy caras. Vamos a buscar mejor tienditas como en la calle, ¿sabes? Que se vean como de dudosa reputación el traje de baño. Eso es lo que queremos, no importa, yo lo lavo. Yo creo que no vamos a tener problemas con encontrar trajes de baños baratos porque hay demasiadas tiendas. Mira, aquí hay una, allá hay otra, por allá hay más. Cuando veníamos en el carro vi un montón, ¿ok? Así que traje de baño para el que quiera. Yo creo que aquí la gente tiene más traje de baño que pantalones, pues. Con eso te lo voy a decir, más traje de baño que pantaleta, porque aquí la gente se la pasa en la playa. Vámonos aquí. Esta me llamó la atención porque desde lo lejos vi una que dice, miren este bello letrero, y que promosao, 1 por 40, 3 por 100. Esto es lo que vamos a agarrar aquí. Chamo, y se ven bonitos, ¿oíste? Y mira, ve, un trapo, un comer trapo por ese fundillo, espectacular, me encanta. Júzgame, no me interesa, no me interesa. Yo voy a comer trapo. Ojito aquí al precio, aquí te dice que son 3 por 100, lo que quiere decir que son 3 trajes de baño por $20. O sea, cada traje de baño te cuesta como $6 completo. No nada más la pantaleta, no nada más la parte de arriba, completo. Chamo, como de a 100 pesitos el traje de baño, muchacho, espectacular, me encanta, un traje de baño diario. Es más, me meto a la playa, me echo un chapuzón, me lo cambio y para el próximo chapuzón tengo otro traje de baño, así de espectacular. Aquí te venden la pantaleta, los calzoncitos en 5 reales y ya sabemos que es sin troca. Sin troca es como sin cambio, pero dime tú que vas a venir a cambiar la pantaleta cagada que ya te pusiste, no te pases, chama, las cosas no son así. Un poquito de higiene, un poquito de respeto hacia la tienda, por favor. Al parecer en todas las tiendas tienen la promoción del 3 por 100, pero quiero que vean los detalles. La verdad es que sí se ven como bien hechecitos. Tienen hasta detalle fresa. Yo creo que te das 2 clavos y esa vaina se te oxida ahí, ¿no? Se te pone el cuello verde, pero no importa. A la primera impresión está bonito, ¿verdad? Tampoco nos podemos poner tan exigentes. Son $6, ya va. Y mira, hay como para todos los gustos. Estos no están tan chiquitos. Pues mira, hay más tapaditos, ya tú sabes. Para el que no le gusta andar comiendo trapo, no pasa nada. Pero si tienes aquí la tanga atrevida, aunque he visto cosas peores, te diré que he visto cosas peores, este sigue estando muy decente. También hay traje de baños de niños y te lo venden 1 por $5, que serían 30 reales, y 2 por 50 reales. Y la verdad te digo que la calidad está buena, se sienten de buena calidad los traje de baños, la verdad que se ven bien bonitos, ¿ok? Hay para toda la familia traje de baño aquí. Aquí en Sao Paulo si uno tiene que meterse como a las tienditas, buscar pasillitos, ya tú sabes, lanzarte a las compras, pero cuando estaba en Río de Janeiro era una locura, literalmente yo estaba muy ocupada tomándome una caipiriña y pasaban los señores con un palo, con un montón de traje de baño colgados así caminando por el medio de la playa. Es muy fácil comprar traje de baño, ¿ok? Me encanta, me encanta. Por ejemplo, en Ciudad de México, no sé a ustedes, pero a mí luego se me hace muy difícil conseguir como tanguitas, traje de baño bien chiquititos. Los tengo que comprar por internet porque las tiendas, los que venden pues son un poquito como más decentes, ¿no? Como más tapaditos. Yo les llamo como más cuatro nalgas, los atrapapeo, que son como bien anchitos. Vine buscando plata y encontré fue oro. Mira esta tienda, qué grande es. ¡Ah! Chama. No, te pasaste. Eso está muy grande para lo que venimos buscando. Nosotros queremos algo
finito, así, delgadito, 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 como hilo dental. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Mira, por 60 reales te venden los reversibles, o sea, tienes dos trajes de baño, mira, aquí por la parte de acá y por la parte de acá, muchacha, espectacular. Ahorras peso en la maleta, usted se lo cambia y listo. Mira, y hay un montón de diseños con dos colores y de tanguita y todo. Me encantó, chamo, me encantó. Claro, está un poquito más caro que los otros, pero coño, tienes dos en uno. Espectacular. No más que si se te pierde, te jodiste, perdiste dos trajes de baño. Aquí hay un letrero que te dice que no separes las cosas porque si separas, o sea, si separas la pantaleta del sostén, te cobran 15 reales por cada pieza que desordenes. Bien hecho. Me parece justo porque la gente es muy desordenada. ¿Qué culpa tiene la muchacha de la tienda? Está viniendo a acomodar las cosas y para adivinar de qué talla es cada uno. Bien hecho que te cobren 15 reales. Voy a ir a otra tienda porque en estos, por ejemplo, en la parte de arriba la mayoría tienen como esa copa tiesa, dura, que tienen hasta varilla. Y a mí la verdad eso me parece muy incómodo. Me gusta que sea como la telita suavecita y ya. Ajá, mira, aquí encontramos otra tienda, pero me vengo dando cuenta, chama, que se me repiten los diseñitos, esas cosas. No me hagan esta cochinada y te meterle creatividad, señor de la tienda, porque uno viene buscando cosas diferentes y estoy enojada porque no he encontrado mi tanga. Pero mira, estos aquí están más baraticos. Me dice que 5 por 100. ¡Wow! Aquí es donde voy a comprar. O sea, ya va, espérate, que el cerebro no me está funcionando. Como de a $3 me están soplando. No creas que yo saco cuentas tan rápido, ¿viste? El calor como que me recalienta, me pone así como procesando. Aquí es donde yo voy a comprar y no me interesa que no sea tanga. Ya cambio de opinión por el precio, cambio de opinión. Me voy a llevar el que tiene como verde con flores, mi vida, amazónica como Brasil. Tú viniste a matarlo como Killy. Eso es lo que me voy a llevar. Quiero este, claro que sí, la talla que sea, no importa, porque cuando se amarra, chama, qué problema, esto no se amarra la pantaleta, no puedo, porque yo tengo un señor culo que no me va a entrar si eso no se amarra y tiene que amarrarse los laditos. Bueno, ya hice mi selección, aunque creo que me jodí yo misma, ¿viste? Porque agarré como de todos lados y son de diferentes promociones, pero no importa, yo voy a pagar porque ya me desesperé, ya me quiero ir, ya me están corriendo de esta tienda. ¡Wow! Miren este que venden aquí, ¿qué? Con perlas en el trasero y todo. No te recomiendo yo caminar por ahí con esto porque te me vas a hacer daño, en el pollito con eso. Pero mira, si se te antoja y te gusta tener perlas ahí, puedes. No sé qué función tenga esto, porque claramente la panochita no te está tapando, ¿no? Porque tiene un hueco aquí y tiene más perlas. Por si quiere usted y necesita usted más perlas, hay más perlas. En esta tienda te venden como las mallitas bien coloridas. Mira, vas a quedar como una cebra, donde te pegue a ti el sol con esta vaina puesta y te lo vengo diciendo de una vez. Sí, qué lindo, qué bonito se ve, pero vas a quedar con un bronceado bien extraño. Pero hay de todos los modelos, mira. Mira este, tiene como unos huecos por aquí, supongo que es para que se te vea el traje de baño, ¿verdad? No seamos mente cochina, es para lucir bien el traje de baño, claro que es para eso. Y lo tienes del diseño que quieras, mira. Una cosa interesante, se encuentra uno por aquí. Ok, ya compré mis trajes de baño, me gasté 200 reales, que serían como $40, y tengo una bolsa llena de trajes de baños. Pero miren, este está súper curioso porque tiene la bandera de Brasil, bueno, los colores. ¿Sabías que en México si te pones un traje de baño que tenga la bandera con el escudo nacional, te pueden llegar a multar? Bueno, yo no sé si en Brasil te multan por usar los colores, yo no creo porque están en todos lados, pero yo creo que si tuviera un escudo, si fuera como un tema de conversación y que te cae una multa por andar de chistosita, por andar con el traje de baño, con el escudo ahí en una teta. Ya sabes que eso no se puede hacer, entonces para que evites que te multen, mejor no te lo compres, mira, o así que nada más tenga los colores porque es una combinación de colores y ya. De hecho, hace un tiempito a Paulina Rubio la multaron porque se envolvió el cuerpo así como muy sexy ella con la bandera, pero mira, ella sí tenía como para pagar su multa y se quedó con su foto. Wow, ahora sí encontramos lo bueno, estas sí son las tangas bien chiquiticas y en un carrito. Vamos a ver si no me ven cara de turista, porque eu falo portugués, le voy a llegar con mis 2 clases de Duolingo, lo voy a aturdir. ¿Cómo se dirá? ¿Cuánto cuesta, chamo? No sé. ¿Cuánto costa? ¿Cuánto costa? Eu gusta muito biquíni. Olá, buen día. ¿Cuánto costa biquíni? Esse é 40 de poliamida, os dois a ponta tá 20. E eu tenho assim de 30. 20. 20.
20, ok. 1.20 y los otros 40, pero está bien, ¿oíste? Nada mal, está justo el precio. Me encantó el detalle de aquí, ¿ve? Que no se amarra, pero tiene un adaptador, por si usted tiene el poto bien grande, usted lo afloja para que le quede en sus bellas caderas. Muchachos, excelente servicio. Y los de 20 reales sí están bien tangositos, ¿ok? Me encantó. Excelente servicio. Y mira, aquí están como a 15. Si uno camina más y tiene hasta maniquí y todo, ¿viste? Uno tiene que seguir caminando por estos puestos. Entonces, es cuestión de buscar. Mira, aquí estoy viendo uno que cuesta 12 reales. Sí se ve como más sencillito, pero baratico está. Estuve hablando con la chica y me dice que la mayoría de sus clientes son revendedores. O sea, quiere decir que ellos son fabricantes y por eso salen más baratos acá. Mira, 12 reales, o sea, esos son como 3 dólares. Está muy barato, 60 pesos. No, como 50 pesos mexicanos. Y créeme que estos son los que vas a ver en la playa que te van a vender en 100, 150, 200 reales. Porque aquí vienen los revendedores de otros estados, se surten y van y te hacen así. Bello, carísimo te lo venden. También te venden las falditas que la verdad están muy bonitas. O sea, no solamente vas a encontrar por estas zonas el traje de baño ideal, sino que toda la ropita para que te vayas para la playa bien bonita. Mira, la mayoría de los trajes de baño son hechos en China. De hecho, muchos de los dueños de las tiendas, del que te cobra en la caja, son chinos porque traen toda esta mercancía de allá. Entonces, mira, me entra la duda, si lo venden tan barato, ¿cuánto les cuesta a ellos? Porque se tienen que pagar el precio de los que lo venden en China y luego traerlos hasta acá. Obviamente sube el precio, luego los impuestos. O sea, ¿cuánto compraron el traje de baño? ¿En centavos? Para podértelo vender a ti en 3 dólares. ¡Wow! ¡Qué sorprendente, de verdad! Pues listo, eso fue todo. Déjame en los comentarios qué tal te pareció. A mí la verdad me voló la cabeza. Los precios están buenísimos, están muy baratos. Por lo que podía pagar por un traje de baño en la Ciudad de México, aquí me compré como 10. Entonces, mira, yo me doy por servida. Nos vemos pronto en otro video. Chao, chao. A ver, dame mi bolsa. Dame mi bolsa con traje de baño. Chama, espectacular. Voy a mostrar el joyo en todos lados. Yo así, sácata, 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 sácata. Y no me vas a detener, critícame, no me interesa. Ay, perdón, señora.